Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Hoy hablaremos del rol que Estados Unidos ha interpretado como mediador de paz entre Israel y los países árabes. Estamos en el umbral de una nueva era. Quiero prometerles que todos y cada uno de ustedes, a través de sus ministerios, serán parte de ella, porque esto va a ser una paz diferente. La gran emoción que existe en el país también se refleja en la gran emoción en Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos y entre el pueblo en general. Acaban de ser históricas las decisiones de normalizar las relaciones diplomáticas entre Israel y dos países árabes, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Cabe recordar que desde 1948, con la creación del Estado de Israel en el territorio que los palestinos ocuparon por cerca de 2000 años, el mundo árabe le declaró su profunda hostilidad. No solo se han embarcado en la guerra de 1948, la guerra de los 6 días de 1967, la del Líbano, las intifadas y los incesantes conflictos en la Franja de Gaza. También han seguido una serie de esfuerzos de paz poco exitosos que no han logrado superar décadas de desconfianza y violencia. Pero un actor indiscutible en la geopolítica del Medio Oriente es Estados Unidos, un país que ve a Israel como su mayor aliado en la región. Tras la caída del Shah Reza Pahlavi en Irán y la llegada del fundamentalismo islámico en 1979 a la nación persa, Estados Unidos perdió su posición estratégica de cara a su enemigo de la Guerra Fría, la Unión Soviética. De manera que concentró sus fuerzas en apoyar a Israel, y el primer gran paso fue actuar como mediador de paz con uno de sus enemigos árabes, Egipto. En la Guerra de los 6 días de 1967, Israel no solo había diezmado más de la mitad de la fuerza aérea egipcia, sino que había invadido una gran porción de su territorio en la península del Sinaí, la bisagra entre Oriente y Occidente. Así que en 1978 el presidente estadounidense Jimmy Carter fue el mediador y el anfitrión para que tanto Egipto como Israel saldaran sus diferencias. Todo comenzó el 9 de noviembre de 1977 cuando el presidente egipcio Anwar el-Sadat visitó Jerusalén y pronunció un discurso en la Knesset, el parlamento israelí. Su discurso eclosionaba la voluntad de paz que se esculpió en Washington un año más tarde en la residencia de los presidentes estadounidenses Camp David. De allí el nombre de los acuerdos en los cuales Anwar el-Sadat de Egipto y Menachem Begin, primer ministro de Israel, firmaron el cese de hostilidades y la reactivación de actividades diplomáticas, económicas y culturales. Sobre esta paz entre Egipto e Israel, escuchemos al sobrino de Anwar el-Sadat, quien fue asesinado en 1981, así como a un empresario en las calles del Cairo. La paz con Israel quizás se considere una paz fría y sigue siendo una barrera psicológica entre nosotros y el pueblo israelí. Esta es una realidad tangible. El expresidente Anwar al-Sadat tuvo que firmar los acuerdos de Camp David. Era una situación neutral pero muy difícil para un presidente frente a un gran número de ciudadanos y en condiciones económicas y militares difíciles. Tuvo que utilizar su juicio subjetivo y reconsiderar el acuerdo más de una vez. Hizo lo correcto, era la acción más razonable en ese momento porque no estaba en guerra solo con Israel, sino también con Estados Unidos. 16 años después, en 1994, Israel logró hacer las paces con un segundo país árabe, Jordania. En este caso, el mediador fue Bill Clinton, un acuerdo de paz entre el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, y el rey Hussein I de Jordania. Pese a lo impopular del acuerdo, dado que gran parte de la población jordana es palestina, otro de los esfuerzos estadounidenses de esa misma década de los años 90 fue el de la paz entre israelíes y palestinos. Los llamados Acuerdos de Oslo de 1993 reunieron a Isaac Rabin con el líder de la OLP, Yasser Arafat. Ambos estrecharon la mano y marcaron un camino reconciliatorio. Un acuerdo fallido, dado que en 1995 un extremista judío asesinó a Isaac Rabin y la paz se diluyó en una terrible intifada palestina en el año 2000. Cuando firmó el acta de paz en el césped de la Casa Blanca en septiembre de 1993, dijo a los palestinos que estamos destinados a vivir juntos en el mismo suelo, en el mismo país. Ya en el siglo XXI, George Bush hijo fue el primer presidente estadounidense en llamar a la creación de un Estado palestino que cohabitara con Israel.
La propuesta de Bush fue apoyada por su aliado Arabia Saudita y presentada en la Liga Árabe de Naciones en el año 2002, siempre y cuando Israel se retirara de los territorios ocupados en la Guerra de los 6 días, como los Altos del Golán en Siria, la Franja de Gaza y Cisjordania. Desde entonces, el líder palestino Mahmoud Abbas se sentó a negociar con los primeros ministros israelíes Ehud Olmert y Ariel Sharon. Pero desde la llegada de Benjamín Netanyahu, de quien se dice es el primer ministro más derechista en las últimas décadas en Israel, la paz está atascada. Hace apenas unos momentos recibí una llamada muy especial con dos amigos, el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel y el príncipe heredero Mohammed bin Zayed de los Emiratos Árabes Unidos, donde acordaron finalizar un acuerdo de paz histórico. Todos dijeron que esto sería imposible. Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Jordania, 4 países árabes que han normalizado relaciones diplomáticas con Israel bajo el manto de los Estados Unidos. Pero aún son varios los vecinos en Medio Oriente que le declaran su profunda enemistad a Israel. Algunos son Siria, Líbano, Irak, Irán y por supuesto el pueblo de Palestina. Así llegamos al final. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir estas historias que las encuentran en france24.com.